para estar al otro lado de la pandemia. Esta es una reflexión alrededor de las vacunas para el COVID-19 desde una perspectiva psicológica, porque si bien pudiera ser algo muy cotidiano todas estas jornadas de vacunación, en las personas se pueden generar también situaciones muy diversas, pensamientos, emociones encontradas que en momentos dificultan tomar la decisión de vacunarse o no vacunarse, de afrontar de otra manera su cotidianidad en términos de la pospandemia, del retorno a una nueva normalidad. Vamos entonces a hacer un recorrido por algunos de estos elementos. Lo primero es señalar que las respuestas frente a la vacuna pueden ser básicamente de dos tipos. Un primer momento puede ser de alegría, satisfacción, entusiasmo, optimismo, porque al fin, por lo menos ya hay una salida pues como a toda esta situación. Pero la otra puede ser el miedo, la desorientación, la sospecha y la incredulidad, y ello puede impedir que entonces las personas acuden a vacunarse y a proteger también a su entorno familiar a partir de la protección a sí mismos. Frente a ello, partimos de considerar algunos factores negativos que impiden tomar la decisión de vacunarse. Lo primero es el miedo a las agujas, que ha sido pues denominado tripanofobia. Están también los movimientos contra las vacunas. Está el estrés pandémico, la vulnerabilidad psicológica, la culpa por experiencia previa, la susceptibilidad percibida versus la severidad, las creencias sociales y la evitación. Frente al primer aspecto, el miedo a las agujas, hay que ser conscientes que hay personas que han desarrollado pues este temor por múltiples situaciones. Es importante frente a ello no entrar a culparlas o a generarles un mayor estrés, diciéndoles que son unos cobardes, que una aguja, eso pues no tiene mayor importancia. Para ellas sí, es altamente significativo, por tanto, simplemente abrirnos a comprenderlas, estar al pie y bueno, que sientan nuestro apoyo. En relación a los movimientos antivacunas, son posturas ideológicas respetables que es importante frente a lo que estamos viviendo pensar, bueno, hay que hacer una valoración también de los argumentos que ellos presentan, de lo que dice la ciencia, de lo que presentan todos los organismos de salud, de lo que se ha investigado en todo el mundo. Entonces, frente a ello es muy importante la información adecuada de fuentes oportunas. El estrés pandémico que genera también situaciones a partir de posibles vivencias que hayan sido desde la misma experiencia del COVID y demás, esa tensión que aparece a veces va dejando unas secuelas como de desánimo y bueno, esto para qué, ¿cierto? Entonces es importante empezar a observar que el mundo se mueve ya en otra dirección y que es importante retomar las actividades cotidianas y querernos y mantener nuestra salud. La vulnerabilidad psicológica se refiere a aquellas personas que de pronto son susceptibles a que en algún momento cambian de opinión porque les dijeron, los presionaron, observaron cierta situación que les produjo algún temor, recelo y demás. Entonces es muy importante también estar al pie de ellas para apoyarles, darles información adecuada. La culpa por experiencia previa que genera a veces como ese no merezco. O sea, quizás alguien contagió a los familiares, alguien murió y comienza entonces esa culpa porque me contagié, se contagió, se murió, entonces es mi culpa, yo no merezco. Bueno, es necesario comenzar entonces a pensar a futuro, porque si no te vacunas, entonces podrías desarrollar la enfermedad, contagiar a otras personas. Bueno,
pero básicamente es dejar a un lado esa historia y más bien aprender de ella. Y el aprendizaje se da realmente a partir de la vacuna. Lo otro es la susceptibilidad percibida versus la severidad. Hay personas que sienten que realmente a ellos no les va a dar, que son muy fuertes, que se alimentan bien, que, bueno, a los de su edad o a los de su entorno no les ha dado, entonces a él tampoco le va a dar, que eso le da duro a otras personas. Entonces es muy importante empezar a aclarar que no hay realmente eh, unos límites que hoy en día esté determinando que una población específica no se va a enfermar. Ya está comprobado, cualquier población puede enfermarse. Lo otro son las creencias sociales que llevan a pensar que eso es una invasión al cuerpo, entonces sería casi que una autoagresión. No, es importante saber que es un procedimiento médico que sí efectivamente involucra la introducción de una aguja, pero ello no implica una profanación pues del cuerpo. Y lo último es la evitación, personas que pretenden más bien dejar a un lado como toda la situación, creer que por no pensar en el asunto entonces las cosas se van a resolver. Entonces es muy importante saber que, bueno, este es un mundo completamente real, hay que poner los pies en la tierra y saber que hay que proceder de determinada forma para que las cosas nos funcionen bien. Hay otros factores que también generan negatividad ante la vacuna, por ejemplo la intolerancia a la incertidumbre, el desespero, bueno, es que queremos ya respuestas finales, el perfeccionismo, pensar que si la vacuna no cubre el 100% entonces no sirve, la necesidad de total control de todas las situaciones, tanto del mismo proceso de vacunación como de la enfermedad como tal. Todo ello va generando mucho estrés en la persona y a veces lleva o conduce a tomar una decisión negativa frente a la vacuna. Lo otro que ya hablábamos, las informaciones falsas, las reacciones adversas que a veces generan el no cumplir con todo el ciclo de la vacunación. Entonces, tuve fiebre, malestar, dolor de cabeza con la primera vacunación, no quiero volver a repetir eso. Entonces, evita la segunda dosis, por ejemplo, en las que tienen pues la segunda dosis. Y lo que están buscando con ello es básicamente entonces no repetir las molestias de la primera fase. Lo otro es la hipervigilancia y la anticipación negativa, o sea, estar como tan demasiado pendientes de la situación que empiezan a generarse en pensamientos negativos sobre el asunto y generalmente va unido también a las ideas desastrosas. A veces también aparece la automedicación sustitutiva, ¿no? Es que yo no necesito vacunas, sino que tomando tal o cual sustancia, con ello yo elimino completamente el virus o me prevengo de por vida para el virus. Entonces, muy importante también que todo tenga siempre un respaldo científico. Lo otro son los desahogos violentos que conducen inclusive a que haya una aversión profunda, a veces no solamente a la vacuna como tal, sino a los funcionarios que están también vacunando. Entonces es muy importante no entrar tampoco, digamos, a esos estados de violencia. Y finalmente hay personas pues que tienen también trastornos anteriores que les dificulta tomar decisiones, identificar de pronto cuál es el valor de su salud y demás. Entonces todos estos elementos son importantes empezar a superarlos. ¿Cuál es la perspectiva de manejo? Básicamente una prevención para que todas estas situaciones anteriores no se presenten o disminuyan su impacto en la decisión de vacunarse. ¿Qué podemos hacer entonces al respecto? Primero, empatizar con las personas que presentan algunas de estas situaciones para comprenderlas, ayudarlas,
sin juzgarlas, pero hacerles sentir que se está ahí, se les acompaña y que cuando necesiten información o tomar la decisión o ir a cumplir realmente con su cita, entonces ahí estamos junto a ellos. Lo otro es conocer también el origen del miedo para saber realmente qué es lo que suscita el temor y poder atacar esa situación. Lo otro es escucharlos sin juzgar, que hablen de su temor, sin entrar a establecer pues una postura sancionatoria porque piensan o sienten de X forma. Lo otro es dedicar también tiempo a resolver las dudas, ya lo decíamos, por fuentes confiables, evitar las culpas. Los pensamientos adaptativos hay que cultivarlos, es decir, nos enfrentamos a una nueva normalidad, entonces hay que abrirse a que las relaciones con las personas pueden tener una fase de tránsito que va conduciendo a regresar nuevamente a situaciones en las que antes se podía convivir y expresar afecto. Es importante también aumentar la tolerancia a la incertidumbre, saber que estamos en épocas de muchísimos cambios. Muy importante mantener las rutinas para que esos pensamientos obsesivos de que mañana me toca o me toca dentro de 15 días o no me han llamado o bueno, cualquier situación no interfieran en la vida cotidiana. Entonces mantenga sus rutinas. Busque confianza y afecto, dé también confianza y afecto, y que cualquier intervención sea realmente basada en la evidencia. Con todos estos elementos esperamos que podamos cumplir con nuestra tarea de vacunarnos y con ello pues ayudar a la salud propia de nuestros seres queridos, de las personas que están cerca y del mundo. De todas maneras, siempre eres tú el que decide. Para estar al otro lado de la pandemia, vacunas COVID-19, un abordaje psicológico, les habló Arturo Madrigal, psicólogo, doctor en educación. Se siguen cuidando, un fuerte abrazo, que estén muy bien.